buenas noches, equipo, ¿cómo estamos por acá? Buenas noches, ¿me escuchan esta vez? Sí, Enrique, te escuchamos bien. Al fin, bravo, Lo lograste. sobrepasamos la pobreza. Tenías eso como preparado ya, lo tenía en mente ya. Ya yo lo estaba meditando, lo analicé, lo digerí. Sí, ya evacué mis ideas. Excelente, excelente, bienvenido. Líderes, les pido disculpas de verdad por el retraso. Eh, la ciudad hoy estaba un poquito caótica y me estaba retrasando. Esto es historia. A ver, por acá tenemos salud pública. Líderes. Dudas, aclaraciones sobre lo visto la semana pasada. Dudas, aclaraciones. Estuve viendo parte de las entregas. Vamos a ver cómo está esto por acá. Está esto por acá. Ok, vamos bien en participación. Tiene por acá ya Jaira y Mira, algunos profesor, otros. básicamente, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, básicamente, aunque ya lo explicó en el video de uno de los ejercicios, especialmente en prueba lógica. El teclado mío está configurado en el sistema inglés. Ok, Sí, en inglés. Entonces, eso tengo que la separación, el entonces dentro de la prueba lógica, está separado por punto y coma, es no por correcto. coma. O sea, para por si acaso hay alguien que tenga esa duda, pues me fui a la. Excelente. Y parte de eso lo vamos a ver, creo que el día de hoy en la unidad 3, si no me recuerdo. Son los separadores de argumentos. Bien, muchas gracias. Entonces, líderes, vamos a ir entrando en materia para seguir avanzando, pues el tiempo apremia. Bien, en esta semana, señores, estamos justo en el medio del curso ya, en el 50% de la acción formativa cuando concluyamos el encuentro de hoy. Vamos a estar ya un poquito más. Pero ya en esta semana trabajamos muchas más actividades prácticas que de las que hemos visto la semana pasada. Aquí vamos a ver algunas funciones, como son las funciones eh, subtotales, las herramientas subtotal, que son dos cosas diferentes. Vamos a profundizar un poquito sobre las referencias relativas, absolutas y mixtas, que eso lo habíamos visto eh, superficialmente, lo vimos en el básico, trabajando con algunas de las prácticas. Y en cuanto a la unidad 3 vamos a trabajar con funciones lógicas y funciones anidadas. Las funciones lógicas son esas que llevan el mayor que, menor que, si, or, ese tipo de funciones. Y la función es anidada, quiere decir que yo puedo invocar dentro de una función otra función. Parte de todo la parte de teoría de esto lo vemos en el manual que estuvimos viendo la semana pasada de la unidad 1, que es el manual de Excel intermedio que vamos a estar trabajando, ¿bien? Entonces, si nos dirigimos a esa guía, vamos a ver desde qué punto hasta qué punto vamos a estar trabajando esta semana para que así ustedes lo puedan tomar como referencia. Y eh, si más adelante van a consultar la guía, ya sepan más o menos por dónde iniciar. Excelente. Entonces vamos a estar trabajando desde acá. En la página 6, a partir del punto 2, manejo de fórmulas. Seguimos por acá, página 7, y vemos los operadores. Luego página 8, los conceptos de referencias relativas, absolutas y mixtas. Es esta que está por acá. Luego vemos las pruebas, las funciones lógicas. Función sí,
prueba lógica, cómo funciona, todo esto lo vamos a ver en un ratito. Y aquí vemos las funciones anidadas. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño stop. Pues aquí se muestra, por ejemplo, en el caso de la función sí, vamos a visualizar que tenemos tres argumentos. Tenemos uno que es la condición y otros que son si se cumple la condición y si no se cumple la condición. Bien, en este escenario, cuando se cumple la condición, se muestra lo que se debe mostrar y si no se cumple, entonces aquí se invoca nuevamente la función sí y vuelve y se hace el mismo proceso. Y así yo puedo tener hasta 8 niveles de profundidad en una función anidada. Bien, entonces, eso es parte también de lo que vamos a ver hoy. Función I u O, estas dos también las vamos a trabajar hoy. Sumar sí, contar sí y promedio sí. Esto es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar por acá. Ya parte de lo que dijimos que vamos a tratar está por acá. Igual que en las demás unidades, tenemos audiovisuales que les van a ir apoyando paso a paso en el proceso, que son estos que están acá. Foro de participación, que busca en este caso reforzar el conocimiento teórico en base a conceptos sobre formatos avanzados y fórmulas factorizadas, y también en base a las referencias relativas absolutas y mixtas. Creo que varios han hecho sus aportes por acá, por lo que les invito a los que todavía no lo han hecho a hacer sus aportes para que adquieran estos puntos que están por acá. Son 10 puntos en el foro de la unidad 2. Entonces, en cuanto a las actividades, tenemos dos actividades. Una y esta que está por acá. En la primera, solamente en la unidad 2, ¿bien? Ok, aquí tenemos los datos que vamos a utilizar y aquí tenemos las instrucciones que debemos seguir. Por ejemplo, acá nos pide inicialmente calcular el total de venta y calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. Si nos habla del total de ventas, y aquí yo tengo un precio unitario y una cantidad, ya inmediatamente ya yo sé que voy a hacer un cálculo de multiplicación en este caso, ¿verdad? Por lo que acá yo puedo simplemente decir igual este valor, asterisco, esta celda, ya automáticamente yo voy a tener mi resultado en base a, a esos dos valores que estoy calculando. Si en dado caso en algún momento voy un poco rápido y no entienden algo, me dejan saber. Bien, porque quiero mostrar completo todo lo que vamos a estar trabajando y voy a ir un poquito más deprisa. Bien. Acá tenemos ya esa multiplicación. Como habíamos visto anteriormente, yo puedo arrastrar y voy a tener el resultado relativo. Y a esto se le llama referencia relativa. ¿Por qué? Porque según yo voy arrastrando, él va relacionando esa primera fórmula que yo tenía insertada con los siguientes valores en la siguiente fila que yo voy arrastrando. Esto es si yo hago el arrastre de manera vertical, de arriba hacia abajo. Bien. Si yo hago el arrastre de manera horizontal, en vez de cambiarme, si se fijan aquí, lo que ha cambiado, básicamente son los números de las filas. Bien. Adelante, Yulisa. Los números de las filas. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. Buenas Eh, noches. no puedo visualizar la pantalla. No la puede visualizar. Vamos a ver. No. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente para ver si es algo. Confírmenos ahora, por favor. Sí. Ahora sí. Gracias. Excelente, gracias. Entonces, si por acá yo en vez de arrastrar hasta el final, le hago aquí en la cruz negra, doble clic, ya él automáticamente me va a autocompletar hasta donde rompe la fila.
hasta donde rompe la fila. Adelante, Adriana. Está en mute, Adriana. No la escuchamos. No la escuchamos, Adriana. No sé si puede quitar el micrófono de mute. O puede escribirnos por el chat de Teams. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, líderes, de esta forma yo puedo arrastrar y seguir calculando todo hasta el final sin la necesidad de yo hacer un arrastre manual. Bien. Esto por ese lado. Entonces, ya aquí vemos la parte de referencia relativa, donde hay una relación, ya sea en este caso por las filas que yo voy arrastrando, o si lo hago de manera horizontal, la fila sigue siendo la misma y va incrementando las columnas. H7, I7, J7 y así sucesivamente. Bien. Entonces, en el cálculo de la comisión, vamos a calcular este valor total que tenemos por acá en base al 3% que tenemos acá. Podemos hacer el mismo ejercicio, este valor, asterisco, este valor que está aquí arriba. Cuando presiono Enter, me va a dar el valor correcto. Pero si trato de arrastrar, miren el valor que me da. Esto se debe a que así como sigo haciendo referencia relativa de este lado, sigo haciendo referencia relativa aquí arriba. Y si aquí le doy doble clic, puedo ver cómo estoy calculando un valor numérico con un valor de texto. Y por eso aquí me da este error de valor. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución acá? La solución es que cuando yo voy a hacer el cálculo, esa celda en la cual yo quiero que él se mantenga observando, que es el 3%, yo debo fijar esa celda a lo que se le llama referencia absoluta. Puedo hacerlo de varias formas. Puedo decirle, si es en laptop, función F4, con ella seleccionada, con la celda, en este caso la seleccioné previamente. Si es el teclado de una PC, con F4 suficiente. O si desea, puede agregar aquí los símbolos de peso delante de la columna y la fila que representa esa serie. Son las formas en las que usted puede realizar esto y ya automáticamente usted le haga el doble clic. Ya el cálculo se va a seguir realizando en base a la última celda de acá y la celda que tenemos fijada acá arriba. Bien. El valor agregado que esto nos da es que básicamente aquí, si yo cambio el 3% por un 4%, ya automáticamente se ajusta ese efecto cascada en todas las celdas que están siendo afectadas. Bien, eso por esa parte. Si luego continuamos avanzando, por acá nos dice realizar un subtotal de cantidad y luego realizar un subtotal de comisión. Recuerda que en la práctica tienen los cuadros para los subtotales de cantidad comisión. Aquí hace referencia a estos cuadros que están aquí arriba. Y la idea es ver el comportamiento que va a tener una fórmula si luego de yo insertarla la combino con otra función más avanzada. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle que va a ser igual a la función suma. Y aquí yo le voy a decir, como aquí me dice que suma el total de cantidad, entonces voy a venir acá, Control Shift, flecha hacia abajo, hago la selección completa, presiono Enter y ya ella me dio el valor acá. Vuelvo otra vez. Función suma, ahora vamos a hacerlo con comisión. Me coloco acá, Control Shift, flecha hacia abajo, presiono Enter y ya aquí arriba tengo esos valores. Bien, en este caso, el total que estamos viendo acá es el total de comisión y de cantidad. Ahora bien, vamos a suponer que aquí yo aplico un filtrado de datos. Un filtrado de datos que yo lo aplique acá. Y aquí yo le voy a decir que solamente quiero ver la información del vendedor Andrés. O Gustavo, vamos a decir Gustavo. Si se fijan, acá este valor no me cambió.
¿Por qué? Porque con la función suma yo me mantengo calculando en base a la totalidad del rango de celda que yo tengo acá, aunque no se estén mostrando. Aunque no se estén mostrando. Entonces, si yo tengo una necesidad puntual de que se muestre la sumatoria de lo que se esté mostrando en un momento específico, entonces quizás esta función no sea la que yo necesite. Entonces, para ese escenario, yo puedo aquí, por ejemplo, insertar una función que se llama subtotales. Vamos a eliminar el filtrado para así. La función subtotales tiene una subfunción o varias subfunciones que son estas que están acá. ¿Ok? Todas esas son subfunciones que yo puedo invocar a través de la función subtotales. Nosotros el día de hoy vamos a utilizar dos. La función 9, que es igual a suma, y la función 109, que también corresponde a suma. Vamos a ver la diferencia entre una y otra para que así ustedes puedan ir teniendo esa experiencia y si en algún momento tienen la necesidad de hacer funciones combinadas, como en este caso, ya sepa más o menos cómo solucionarlo. Por ejemplo, aquí le digo función suma y muy importante. Aquí tenemos, si se fijan, ya empezamos a trabajar con funciones directas y no a través del asistente. Entonces, muy importante conocer la sintaxis de las funciones. O bien, la sintaxis de la función es lo que nos indica cuáles son esos argumentos que requiere una función para trabajar. Cuando yo seleccioné la subfunción 9, miren acá cómo me muestra eh, que estoy trabajando en negrita con este argumento que está acá. Inmediatamente yo presione la coma, él me va a tomar aquí la referencia. Miren, ¿lo ven aquí? Paso a referencia 1. Yo puedo tener n cantidad de referencias hasta 255 acá. La referencia no es más que un valor, una celda o un rango de celdas que yo puedo utilizar. Alexia, adelante. Le escucho un poco lejos, ¿sí? Por ejemplo, a mí en vez de una coma me sale un punto y coma. Sí, si en dado caso ustedes tienen el sistema en inglés, les va a aparecer un punto y comas. Bien, entonces en ese escenario, ustedes utilizan un punto y coma. Siempre a la hora. Igual, señores, recuerden, en el idioma, con el cambio de idioma van a tener cambio de combinaciones de tecla. Bien. Óyeme. Van a tener también, o sea, cuando usted utiliza una combinación de tecla para guardar, para imprimir y demás, esas combinaciones cambian también cuando cambian el idioma. Cambian los separadores de argumentos en las funciones, que es esto que estamos hablando. Y les va a cambiar también los nombres de las funciones en Excel. Bien. Entonces, esa parte también les va a cambiar y vamos a mostrar ahorita algunos de ellos para que así lo puedan visualizar y vean cómo funciona. Entonces, la referencia, si estamos calculando aquí la cantidad, va a ser pues el control shift flecha hacia abajo para que yo seleccione esa referencia. En este escenario no vamos a dar enter porque si damos enter, como estamos insertando la función manual, no hemos cerrado el paréntesis. Cerramos, vemos que tenemos el mismo resultado. Yo puedo copiar esa función y pegarla aquí debajo. Y decirle que en este caso, en vez de utilizar el rango desde E7, desde E5 a E47, vamos a utilizar aquí H, que es donde tenemos la comisión. Y así no la tengo que hacer completa desde cero. Presiono Enter y ya aquí tenemos los mismos datos. Se entiende lo que hice, ¿verdad? Si alguien no entiende, por favor me detiene porque no quiero que avancen con lagunas. Bien, entonces, ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a aplicar el filtrado de datos. Por acá le vamos a decir, por ejemplo, Gustavo, acepto. Miren el comportamiento de la función subtotales con la subfunción 9. Este total que yo estoy viendo aquí es la sumatoria de lo que se está mostrando en pantalla en este momento. Si yo acá agrego otro vendedor, él sigue incrementando el valor. Sigue incrementando el valor.
Y así sucesivamente yo puedo ir trabajando con esa función. Si le borro aquí los filtros, entonces él vuelve y se muestra todo. Entonces, si vemos el siguiente objeto, en este caso que es, vamos a utilizar ahora la subfunción 109 para que vean la diferencia. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a pegar aquí, bueno, vamos a hacer la desde cero para que así lo vean cómo se hace desde cero. Son totales, le doy doble clic. Me pide que seleccione la función, la subfunción 109, coma, para pasar al argumento de la referencia. Y en este caso la cantidad, Control Shift, hacia abajo. Agregamos el paréntesis de cierre y presiono Enter. Aquí sigo teniendo el mismo valor. Ahora sí la vamos a copiar para solamente cambiar acá la E por la H. Ejemplo, si aquí yo aplico nuevamente mi filtrado, voy a tener un resultado igual. Bien, para esto del filtrado, ambas me van a funcionar correctamente. Ahora, yo voy a quitar el filtrado de datos y vamos a hacer la prueba ahora utilizando otra función diferente. La función que vamos a probar ahora se llama subtotalizar, la cual lo que hace es que me permite a mí yo elegir la tabla o un campo de esa tabla, una columna de esa tabla en base a la cual yo quiero que cuando se haga el cambio, él me sume valores de esa tabla. Por ejemplo, subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión, o sea que él me lo subtotalice automáticamente para cada cambio en el campo vendedor. Bien. Al final, yo voy a obtener aquí que luego de Andrés, él va a venir acá y va a preguntar, Andrés, 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 oh, hubo un cambio, no es Andrés, este es Gustavo. Vuelvo atrás, hago un espacio y coloco el total en base a la columna que yo le indiqué. Totalízame cantidad y totalízame comisión. La idea con esto es que si tenemos una base de datos de este tipo y tengo que hacer un total por vendedor, o por tipo de artículo, por departamento, y la data existe, yo puedo entabularla y agregarle información o una función en base a mi necesidad. Lo único que deben de tomar en cuenta en este tipo de función, así como un tips muy importante que deben tomar en cuenta, es que el ordenado previo debe estar correcto. Si se fijan aquí, yo tengo ordenado todos los que inician con A acá, luego todos los que inician con G acá. ¿Por qué? Si tengo Andrés, Gustavo, el sistema lo va a ver como que de Andrés cambió a Gustavo y de Gustavo cambió a Andrés y me va a agregar un total por cada fila. Bien, y eso no es lo que queremos. Bien, entonces, muy importante que lo tomen en consideración. Entonces, la función subtotal, en este caso, la herramienta subtotal, van a encontrarla en el menú. Las personas que tengan de Office 2016 hacia abajo van a encontrarlo directamente por acá. Los que tengan 2019 y 365 van a encontrarlo aquí en esquema. Aquí lo tienen, subtotal. Bien, cuando lo presionamos acá, él automáticamente, y muy importante, debo tener una de las celdas de la tabla de datos seleccionada. No todas, ya él automáticamente lo hace. Mírenlo aquí. Entonces él me dice aquí, para cada cambio en, ¿qué columna? Vendedor, ¿verdad? Usar qué función de todas estas que están aquí, la que ustedes deseen. En mi caso vamos al suma. Agregar su total a qué, a cuáles columnas le vas a agregar su total cuando se suma. Vamos a utilizar cantidad y vamos a utilizar comisión. Miren aquí debajo. Reemplazar sus totales actuales por si aparece alguno. Y al final que me haga un resumen debajo de todos los datos con un total general. Bien. Cuando yo presiono aceptar, ustedes van a notar que a la derecha, a la izquierda de los números de la fila va a aparecer como un pequeño desglose con diferentes niveles de profundidad que yo puedo configurar. Por ejemplo, le doy aquí a aceptar. Miren aquí donde nos aparecen los desgloses.
Miren donde él me fue agregando aquí los subtotales porque él identificó el cambio entre Andrés y Gustavo, entre Gustavo y Humberto y así sucesivamente. Aquí yo voy teniendo los subtotales en base a las columnas que yo indiqué previamente. Y así como hemos agregado más valores a la tabla, miren cómo la suma tradicional ha duplicado sus valores, pues al final la suma de todos los valores es el doble. Bien, entonces por eso aquí vemos que es el doble. Entonces miren cómo se está comportando en este escenario la suma tradicional. Si yo acá le digo que voy a ver solamente el nivel 2, aquí se ven todos los vendedores. Miren el comportamiento acá de su total 3 con la subfunción 109. Como están todos comprimidos, aquí no me muestra nada. Si yo expando 1, entonces miren aquí cómo me muestra eso. O sea que la herramienta subtotal con la subfunción 9 no funcionaría. Bien, con la que funciona es con la subfunción subtotal 109 en combinación. Bien, entonces esos son escenarios que se les pueden dar y si se les presenta ya con este tipo de herramienta, ustedes van a poder dar una solución. Aclaraciones, comentarios, dudas. Tomás, adelante. Buenas noches. ¿Podrías repetir, por favor? Está muy interesante. Ok. Básicamente, pero ¿cuál parte en específico? Porque para así saber Sí, en la cuál parte, enfocarme. sí, en la parte cuando hizo la función de subtotalizar por nombres. Ok, perfecto. En este escenario, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero posicionarnos en una celda dentro de la tabla de datos. Una vez que estamos ya posicionados, recuerden que previamente a esto, lo importante es que los datos estén correctamente ordenados, ¿bien? Ordenados preferiblemente ascendente, para que así todos los Andrés estén arriba, todos los Gustavo estén como en un mismo renglón. Entonces, luego que estamos posicionados acá, con los datos ordenados, vamos al menú datos, luego en esquema, aquí en el menú datos le aparecen todas estas opciones, vamos a ir a esquema, y aquí tenemos la herramienta subtotal. La presionamos, él hace la selección completa de los datos, y aquí básicamente yo lo que voy a seleccionar es cuál es, en base a qué columna yo, o sea, cuando cambie cuál columna yo quiero que se ejecute esta operación. Entonces, si aquí yo le digo vendedor, él va a estar atento a la columna vendedor. Andrés, 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 Gustavo, hubo un cambio, vuelve atrás y me va a ejecutar aquí la sumatoria de estas columnas que yo tengo acá, que son cantidad y comisión. Bien. Si yo elijo otra columna, por ejemplo, precio unitario, él también me la va a sumar. Bien. Entonces, acá si yo tengo algún subtotal existente, él lo reemplazaría. Y el resumen de los datos básicamente muestra el total general debajo, que es cuando yo aquí selecciono el nivel 1, perdón, aquí él me muestra este total general, que debe coincidir con el total general que tengo acá. Bien. Si se fijan, como yo no estoy desplegando ninguno, aquí me aparece en blanco. Bien. Entonces, básicamente esta parte. Entonces, líderes, en cuanto a la asignación 2, aquí tenemos algo sobre las referencias relativas y absolutas. Básicamente aquí volvemos a hablar sobre el tema, pero ya como lo tocamos en la actividad anterior, vamos a colocar algunos tips solamente para que ya ustedes terminen de sellar el conocimiento. Por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros veíamos anteriormente en la universidad. Si hay alguien que está en la universidad, seguro lo ha visto, que son esos exámenes parciales que en el examen como tal estaban en base a 100,
pero que realmente representa quizás un 30% o un 40% de la materia o de la evaluación de la materia en el cuatrimestre, por ejemplo. En este escenario, yo tengo varias formas de hacer esto. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, igual a este valor por este valor. Y como solamente el arrastre lo voy a hacer de manera vertical, todas mis celdas hacia abajo van a estar en la fila D. Bien. En tal razón, con simplemente yo fijar acá perdón, con simplemente yo fijar aquí la fila, que es el 6, ya cuando yo arrastre, él va a seguir haciendo el cálculo en base al 30%. Esto se da, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de hacer lo que son cálculos en cruz. O sea, que yo quiero hacer un cálculo hacia abajo y luego quiero hacer un cálculo de esos mismos valores aquí arriba. Por ejemplo, si aquí yo tengo un 10%, ¿verdad? Y yo esto quiero hacer un cálculo hacia la derecha. Bueno, aquí no hice ningún cambio, vamos a hacer un cambio. Ok, perfecto. Y si aquí yo hago este cambio y lo ajusto hasta acá, que aquí tengo 8,7%. En este escenario, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir igual este valor, asterisco, 10%, pero yo quiero que se quede fijo aquí en el 100, porque si lo arrastro, él me va a sacar el 10% el 9% de 10, que sería el 10% de 100. Entonces, aquí que yo voy a hacer, voy a fijar la I, es la columna que se va a desplazar cuando yo me desplace hacia la derecha, hacia el horizonte. Bien. Presiono Enter y tengo este valor. Cuando me muevo hasta acá, tengo 9. ¿Por qué? Porque él sigue fijo viendo aquí en la columna I. Sigo estando en la fila 7. Bien, eso no ha variado y por esa razón él me sigue dando el resultado. Y esta parte aquí arriba sigue estando dinámica. ¿Para qué? Para que él me siga haciendo el cálculo hacia la derecha. Bien, seguro, en este caso la actividad práctica no es tan compleja, bien. No es tan compleja, pues simplemente con ustedes hacer las actividades y que cumplan con todas, con estas columnas que están acá es suficiente. Pero quise explicarle esta parte acá para que sepan que se puede hacer tanto de manera horizontal como vertical y que no siempre vamos a utilizar los símbolos de peso tanto delante de la fila como de la columna. O no siempre es necesario, por decirlo de una forma, no, no siempre es necesario. Entonces, importante que realicen esa pequeña actividad. Entonces, en cuanto a la unidad 3, en la unidad 3 igual tenemos el contenido con el audiovisual y cuanto al foro del tópico 3, tenemos acá que van a trabajar nuevamente con conceptos de referencia relativa y absoluta, funciones lógicas y otros puntos más. Ya veo que también han hecho sus aportes por acá algunas personas. Enrique, José, faltan algunos más por acá. En cuanto a las asignaciones, igual tenemos dos asignaciones que van a trabajar. En la asignación 1, y la asignación 2, que es el texto. En la asignación 1, miren qué interesante esto que vamos a estar viendo por acá. Aquí vamos a empezar a trabajar ya con las funciones lógicas, ¿bien? Y tenemos instrucciones por acá que deben seguir. Por ejemplo, en el primer estado nos dice usa la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que se muestre reprobado. Entonces, aquí vamos a utilizar la función sí. Decimos, en este caso, la invocamos por acá. Función sí. Si está en inglés es if. Bien. Y latina F.
Le decimos aceptar y la función sí requiere 3 argumentos. Requiere una prueba lógica que va a determinar si este valor es mayor o igual a 70 puntos. Si eso es correcto, mira aquí donde me dice la prueba lógica que es verdadero, porque está viendo aquí un 93. Si es correcto, que me, entre comillas doble, palabra aprobado. Y si es falso, entre comillas doble, reprobado. Presiono aceptar y ya aquí yo cuando le doy doble clic, ella va a validar ese punto que hemos visto por acá. Si se fijan, aquí está por debajo de 70, aquí está por debajo de 70. Y así sucesivamente son valores que están por debajo de 70. A ver si lo puedo subir un poquito más para que se vea mejor. Bien, todo lo que están por debajo de 70 lo identificó y me colocó reprobado. Ahora bien, podemos hacer un sinnúmero de cosas más. Por ejemplo, aquí me dice en estado 2, hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que muestre un mensaje que diga reprobado. Si se fijan, aquí estamos haciendo 2 evaluaciones en una con este conector I. El tema que tiene el conector I es que me da la posibilidad de yo poder evaluar varias pruebas lógicas a la vez, mayor de 70 o mayor a 20, son 2. Pero la dificultad o la desventaja que tiene, por decirlo así, es que para que sea positivo, ambas condiciones deben dar positivo. Bien, o sea, debe ser mayor o igual a 70 o mayor o igual a 20. Si una de ellas no cumple, pues automáticamente te va a poner reprobado. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo podría decir, y esta función, acá yo les recomiendo hacerlo de la siguiente forma. Pueden trabajarla inicialmente de la siguiente manera. Igual, la función sí, doble clic. La prueba lógica, como ya sabemos que solamente tenemos una en la función sí, aquí vamos a hacer la primera. Vamos a invocar aquí la función i. Así como lo vimos allá, ese conector lógico que unía una condición y otra, aquí podemos invocar esa función i, le damos doble clic, y la función i, ¿qué es lo que me permite a mí? Yo poner varios valores lógicos o varias pruebas lógicas a la vez, con la desventaja de que ambos deben estar positivos para que mi resultado sea positivo. Entonces, en el primer valor lógico, vamos a decir, por ejemplo, que este valor sea mayor o igual a 70, coma, me separa un valor lógico de otro. Y aquí vamos a decir que la asistencia sea mayor o igual a 20. Voy a ir agregando n cantidad de pruebas lógicas acá hasta 255. Bien. Voy a cerrar el paréntesis y cuando yo cierre el paréntesis, ustedes se van a dar cuenta cómo él va a salir de la prueba lógica y me va a devolver el valor a ese primer argumento de la función sí, que es la prueba lógica. Voy a cerrar acá el paréntesis. Le doy aquí, miren aquí cómo ya me devolvió a la función sí, la prueba lógica que está aquí anidando la función i, que es la que se está invocando dentro de la función sí en esa prueba lógica. Le digo coma, entre comillas doble. Esta comilla doble es importante, se hacen con Shift 2 y deben introducirlas manualmente. Presiono Enter y me da un error. A ver qué pasó aquí. Aquí, si se fijan, no agregué las comillas doble aquí al final. Miren aquí en la corrección donde él me lo está haciendo, me la está agregando aquí detrás. La comilla doble me dice que encontró un error de escritura. Le digo que sí, voy a aceptar su corrección y ya aquí vemos cómo él
me la corrigió. Entonces, si yo hago este mismo escenario y arrastro hacia abajo, miren acá, donde este escenario es mayor de 70 y mayor de 25, por eso está aprobado. Igual acá, mayor de 70 y mayor de 25. Donde está reprobado, acá, yo tengo mayor de 70, pero menor de 20. Aquí tengo ambos menores de ambos criterios. Y por acá tenemos mayor de 20, pero menor de 70. Y por eso me da aprobado, me da reprobado, perdón. Entonces, de la única manera que con la función i me da aprobado es si ambos coinciden y son aprobados también. Pero por acá también tenemos la función o, que es esta que está acá, que va a ser o una o la otra, o ambas. ¿Ok? Si se da una o ambas, o la otra, entonces ya él automáticamente va a mostrar aprobado. O sea, la única forma en la que me va a decir reprobado es si ambas no cumplen con la condición. Venimos nuevamente por acá, sí. Doble clic. Aquí vamos a decir la prueba lógica o, así hay una función que se llama o. Y aquí vamos a decir este valor mayor o igual a 70. Adelante, Adriana. Coma. El siguiente valor. Quiero Mayor. saber si se puede tener más de dos condiciones, más de dos Sí, condicionantes. sí, aquí puede poner hasta 255. Si aquí yo le doy una coma, mire cómo me va apareciendo las demás. Hasta 255 condiciones puedes poner aquí. Gracias. Entonces, acá Gracias cuando a yo usted. le cerré aquí el paréntesis, miren cómo él me devuelve aquí la prueba lógica para que yo concluya la función sí. Y, comillas doble, cuadro, doble, coma, comillas doble, reprobado. Doble y cierro mi paréntesis. Muy importante. Como ya estamos viendo ya funciones compuestas aquí, un punto interesante a tomar en consideración es la cantidad de paréntesis que abran en una fórmula o función, son la cantidad de paréntesis que deben de cerrar al final. Bien, entonces, muy importante tomar eso en cuenta. Aquí presiono Enter, vamos a dar doble clic. Y ya aquí, por ejemplo, si se fijan, en este escenario donde decía reprobado porque solamente aplicaba en una, ya aquí nos dice aprobado porque por lo menos en una se aprobó. En este escenario nos dice reprobado porque en ninguna se aprobó. Bien. Y en este escenario, en estos dos que están aquí debajo, nos dice aprobado porque son 70 o mayor a 70 y 25 también está bien. Vamos a ver por acá, vamos a ver por acá. Por ejemplo, en este escenario que me dice aquí reprobado, es porque ninguna de las condiciones se dieron. Y por ejemplo, en este que está acá, que me dice aprobado, cuando vemos aquí, está por debajo de 70 y porque este es mayor de 20, ya por eso él me lo colocó como aprobado. Bien, entonces esa es la idea. Que ustedes sepan que pueden tener diferentes funciones integradas en una sola y con esto pueden dar respuesta. Dame un segundito, por favor. Ok, entonces, en el caso de la función índice, que es esta que está acá, aquí vamos a utilizar la función anidada.
Bien, si se fijan aquí, aquí tenemos en índice, mostrará la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo esta función. Esto no es algo solamente específico para calificaciones. Esto se puede dar en situaciones donde usted tenga un sinnúmero de delimitadores o un sinnúmero de posibilidades alternativas que usted quiera tomar en consideración en base a un valor numérico o en base a diferentes criterios. Pueden utilizar este tipo de herramientas. Entonces, lo primero que yo les recomiendo aquí es hacer dos valores funcionales. Cuando hablo de dos valores funcionales es utilizar una función sí que trabaje. Como la forma más segura de hacerla que trabaje es utilizando el asistente. Por ejemplo, vengo acá y le digo, estando posicionado en la celda acá, función sí. Si este valor que está aquí es mayor o igual a 90, entonces va a ser la letra A. De lo contrario, va a ser la letra B. Aquí ya él automáticamente me dice que es la letra A. Le digo aceptar y ya aquí la tenemos. No hemos completado el ejercicio, pues si se fijan, cuando yo arrastro, aquí me va a mostrar solamente A o B, aún estando por aquí las numeraciones por debajo de 90. Bien, pero ya yo tengo una función funcional o una herramienta de cálculo funcional, pues ya yo sé que trabaja. Bien, yo sabiendo esto, ya aquí el asistente automáticamente me agrega los delimitadores de argumento, que son esos separadores. En mi caso son coma porque está en español, en el caso de algunos de ustedes punto y coma porque está en inglés. Bien, entonces, en este escenario, yo me llevo esto y voy a trabajar, me gusta trabajarlo en un documento de blog de notas. ¿Por qué? Porque cuando lo trabajo en un documento de blog de notas, ya ahí queda guardado y si cometo un error puedo volver y copiar y pegar. Entonces aquí vamos a elegir blog de notas. Siento como la máquina un poco lenta. Vamos a ver. Vamos a ver si me vuelvo a WordPad. Ah, ya sé qué pasó. Un momentito. Ah, perfecto. Entonces, aquí vamos a colocar esa función que estamos trabajando. Vamos a trabajarla por aquí debajo para ir viendo la lectura de las instrucciones e ir llevándola a la práctica por acá. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, si es mayor o igual, con mostrarle la letra A, si la nota final es mayor o igual a 90. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Yo copio esta función hasta el sí, sin el símbolo de igual. Lo voy a copiar y las funciones se anidan siempre en el valor negativo. Bien, si si esa condición se da, me muestra aquí si es verdadera, muestra esto. Ahora, si es falso, tú vas aquí a invocar nuevamente la función sí. Bien, nuevamente la función sí, pero ahora va a ser en base a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es igual o mayor a 90, entonces quiere decir que está entre 89 y 80, ¿verdad? Si ese es el caso, entonces aquí tú me vas a poner la letra B. Aquí me vas a colocar la letra B.
De lo contrario, vas a colocar aquí, nuevamente pegas los valores y analizas nuevamente. Si es mayor o igual a 70, porque ya no es ni mayor o igual a 90, ni mayor o igual a 80, tú me vas a colocar la letra C, si la nota final es mayor o igual a 70. Y vamos a colocar por acá, vas a colocar D si es mayor o igual a 60. A colocar D aquí. Y si no es ninguno de esos, si no es mayor o igual a 60, ni 70, ni 80, entonces quiere decir que es menor, entonces te quemaste. Y vamos a poner una F, ¿verdad? Sí, una F. Si se fijan, aquí la misma cantidad de paréntesis que abrieron, al final van a ser la misma cantidad de paréntesis que van a cerrar. Yo copio mi fórmula, la voy a pegar justo en la misma celda que hemos tomado de muestra. En este caso es esta que está acá, para que siga haciendo referencia al valor numérico que estamos calculando. La pego aquí. No voy a ver ningún cambio porque sigue siendo A. El cambio lo voy a ver cuando hago el doble clic para que el arrastre se visualice. Entonces aquí ya sí yo puedo ver que tengo aquí la B, tengo la F, y en base a esos factores que yo he tomado en consideración acá. Bien. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Adriana. Bueno, hay que hacer las prácticas primero para ver qué Sí, tanto sí. aprendí. Son muchas cosas juntas. Sí, realmente deben visualizar el audiovisual nuevamente en esos puntos donde ya se encuentren un poquito más complejos. Bien, pero yo sé que lo van a lograr porque Hay que no es tan complejo como practicar. parece. Sí, sí, realmente. Enrique, adelante. Sí, básicamente también tengo la duda o me surgió la duda, porque yo trabajo mucho con Excel en mi área de trabajo. Yo soy médico, pero uso mucho Excel como herramienta para hacer monitoreo. Ok. Entonces, me surge la pregunta de cómo yo puedo programar la tabla en función, bueno, en realidad es un libro con varias hojas, en función de que un resultado esté programado a que si un X paciente termina una terapia dentro de 3 meses, entonces la terapia que me esté reportando coincida con la cantidad de tiempo, va sujeta a este ejemplo. O sea, tienes un paciente que tiene una cantidad de terapia específica. Le pones, por ejemplo, 12 terapias. Por ejemplo, a una terapia X que dura Ujú. 3 meses. Ok, Entonces, la persona que me reporta debe reportarme si esa persona utilizó la terapia de un mes, la terapia de 3 meses o la terapia de 6 meses. Como hay un indicador de inicio que te indica, bueno, mira, fulano comenzó el mes pasado la terapia de un mes. Por obvias ujú, razones, si fulano y perencejo numéricamente son dos, entonces van a aparecer como en esa terapia del primer mes, que solamente dura un mes, va a aparecer, tiene o debe aparecer 2 personas que completen la terapia. Pero me exacto. pregunto, ya que ahí viene la situación, porque eso yo podría agarrar y verificarlo hoja por hoja, pero me gustaría como si hay algún tipo de función en la cual yo pueda hacer eso mismo, pero me mande una alerta de un color de que esto no está compaginando con esto otro. No Oh, sé sí, si me claro. doy a entender. Sí, 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 claro, claro. En este caso,
vamos a ver en la próxima semana el formato condicional. Que cuando se te dé esa situación, entonces, por ejemplo, si aquí yo, por ejemplo, tengo un valor como una A, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo puedo validar si ese valor coincide con este que está aquí y si es igual, entonces que se muestre de un color. Si es diferente, que se muestre de otro color. Algo así. Exactamente, pero ya tendría que ser en hojas diferentes. Porque, Sí, por ejemplo, yo tengo separados los meses en Ujú. hojas. Ok. Ok, entonces en este caso tú vas a tener, por ejemplo, una función y o una función o, dependiendo de la necesidad que tengas, y el resultado de esa función y u o, entonces le puedes aplicar un formato condicional. Ok, pero Lo no puedes tendría que combinar. mencionar la hoja, por ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si aquí yo tengo una hoja nueva, ¿verdad? Y yo voy a aplicar, por ejemplo, a esta celda, yo quiero que el formato condicional, nueva regla, por ejemplo, que contenga, eh, vamos a suponer que aquí yo tengo que el valor de acá va a ser igual al que yo tengo en esta El de hoja, la celda M5, por ejemplo. esta celda, por ejemplo. Cuando yo le doy a Enter, ella me va a traer en la celda notas P13. Si ese valor cambia acá, en notas P13, P13 es esta que está aquí, ¿verdad? Si aquí yo le pongo, por ejemplo, un 60, cambio a D aquí y él automáticamente va a cambiar a D aquí. Ok, Entonces, si a esto tú le aplicas aquí un formato condicional y le dices, por ejemplo, mira, cuando sea A, por ejemplo, aquí le dices, cuando sea un texto específico que contenga la letra A, va a ser un relleno verde, por ejemplo. Aceptas, no vas a ver nada porque está la letra D. Vuelve y haces otra regla que vas a contemplar la letra B, por ejemplo. Aquí le dices texto en específico que contiene la tecla B, la letra B, perdón, va a ser en amarillo. Y vamos a dar un saltico, ¿verdad? En vez de que sea la C, vamos a decir que sea la D. Nueva regla. Esto se puede también mejorar. Vamos a decirle aquí que sea un texto y se contiene la D, que sea rojo, por ejemplo. Ya automáticamente se va a poner rojo, pero si en las notas cambió a un 80 y ya tenemos aquí la letra B, cuando vuelvas a la hoja, él va a estar en amarillo. ok. Si sube a 90, 91, por ejemplo, ya va a estar la letra A y cuando vuelvas aquí ya va a estar en verde. Quizás algo como esto te pueda funcionar. Ah, bueno, perfecto. Yo de Bien. todas maneras me estaría comunicando con usted para asesorarme si no es molesto. Estamos a la orden, claro que sí. Está bien. Entonces, líderes, tenemos por acá, miren, eh, la segunda actividad de la unidad 3. Bien, esta que está por acá, yo se la voy a dejar para que ustedes la realicen en base al audiovisual de la unidad, que van a utilizar básicamente son tres funciones: contar sí, sumar sí y promedio sí. Estas tres las van a hacer de tarea junto con las demás. Y aquí tenemos las instrucciones en donde ya empezamos a ver lo que le comentaba anteriormente sobre el separador de argumento, cuándo es coma y cuándo es punto y coma. Y en base a estas funciones, cuando, si está en inglés y en español, cómo se ejecuta. Bien, que es de esta forma que tenemos por acá. Entonces, tiene mucho trabajo esta semana, no lo dejen para última hora, ¿bien? Espero cargar la grabación del encuentro mañana, primera hora, porque ahora tengo otro encuentro. Bien. ¿Dudas, aclaraciones? Enrique. Sí, también para dele de nuevo ese ejercicio para explicarle algo. Ajá. En la parte donde dice sumar sí, en el video pude ver que en, M, en M4 no M4. hacía el cálculo. En el video, en esa sección del video, no hacía el cálculo a M4, sino que
que fue AM5. O sea que no sé si fue a propósito que usted lo hizo o fue un error. Ok. No, lo que en este caso pudo haber sido un error en el momento de la grabación. Bien. Ujú. Pero sí deben tomar en cuenta acá, como punto muy importante, el tema de los acentos. Bien. El tema de los acentos. Por ejemplo, si en la data yo tengo una unión que no tenga el acento correcto y yo estoy evaluando con unión, entonces no voy a tener el resultado de esa palabra en específico. O sea, deben de ser exactamente igual a la hora de yo utilizar este tipo de herramientas. Claro, en este escenario ustedes tienen la data correcta, pero en un escenario donde ya ustedes estén haciendo un comparativo con data que fue introducida manualmente, deben tomar eso en consideración. Sí, ahí se le debería hacer como un tipo de filtrado para eso, Es- para identificarlo. o tomarla en cuenta ambos. Sí. Bien. Entonces, intenten trabajar con esta parte. Si surge alguna duda en el proceso, ustedes saben que estamos por acá para apoyarles. Y nada, señores, para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Nuevamente, disculpa por el delay. Pasen buenas. No, está bien. Pase buena, profesor. Cuídese. Bye, bye. Buenas noches, profesor. Igual por allá.